Listo. Ok, sobre finaliza nomás con ahí nomás. Ya. Ahí está como perfecto. Dale nomás, por favor. Sí, ya está, dale. Ahí está cogido esta pizarra o las dos. Esta nomás, de ahí tocaré mover un Sí. poquito. Ya, entonces. No se tapa esto. ¿No? Listo. Entonces, bueno. Listo. Entonces, colega. Dale, sí. Ya. Listo. Bien. Entonces, vamos a continuar con este repaso intensivo de los conceptos de economía política. ¿Sí? Vamos a retomar esta discusión desde las funciones del dinero. ¿Ya? Entonces, muy rápidamente, en el anterior grupo de videos y de sesiones, nosotros hemos llegado partimos de la economía natural, que es lo más básico. ¿Sí? Hablamos del valor, hablamos de las formas del valor y hemos llegado ya al dinero y explicamos ya las funciones del dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos nosotros usar el concepto de dinero para de ahí seguir planteando con más complejidad y llegar a la sociedad que buscamos entender, que es la sociedad capitalista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de ahí. Ya. Listo. Bien, entonces vamos a empezar esta sesión desde la definición 25. ¿Sí? La definición 25 básicamente va a mostrar cómo el valor de cambio, es decir, la proporción cuantitativa en la que se intercambian mercancías, se expresa cuando hay dinero. Entonces, cuando surge el dinero, el valor de cambio adquiere la forma de precio. ¿Sí? Entonces, vamos a partir desde el concepto de precio. Entonces, ¿qué vamos a entender por precio? En general, el precio, como menciona en el documento, voy a tratar igual como en las sesiones anteriores de seguir el orden del documento para que ustedes puedan leer y al mismo tiempo ver el video. Entonces, por precio vamos a entender justamente el valor de cambio expresado en dinero por unidad de mercancía. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a decir que el precio es eso, vamos a decir que es el valor de cambio. El valor de cambio de una mercancía expresado en unidades de dinero por unidad de mercancía. Entonces, este concepto de precio es bastante evidente porque el término precio ya es un término y es un fenómeno que se puede ver todos los días, cotidiano. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una mercancía y nos dicen, por ejemplo, ¿cuál es el precio de este marcador? Entonces, este marcador, que por cierto es prestado y no me acuerdo de quién, tiene un precio de $1. Entonces, ¿cómo o $2, digamos? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que el valor de cambio, ¿sí?, esté expresado en términos de unidades de dinero por unidad de mercancía. Ya, y en general, nosotros en sesiones pasadas mencionamos que el valor de cambio lo podríamos escribir de esta forma. Entonces, valor de cambio 1, 2. Que, si mal no recuerdo, creo que indicaba cuántas unidades de la mercancía 2 se necesitan para obtener una unidad de la mercancía 1. Ahora, si de lo que yo estoy hablando es de dinero, entonces ya no estaríamos hablando de esta notación, sino que pasaríamos fácilmente a la P. ¿Ya? Entonces el P sería el precio. Ahora, pensémoslo un poco. Aquí estamos diciendo cuál es el valor de cambio de cuántas mercancías 2 necesito para obtener una mercancía 1. Entonces el 1 que está aquí seguiría siendo el 1 que está acá. ¿Sí? Porque sería la una mercancía. Pero esta vez las unidades de medida de la mercancía son el dinero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos $10 por unidad.
Entonces ahí que vemos. Vemos que el precio se está definiendo justamente, ¿no? Unidades de dinero por unidad de mercancía, ¿ya? Unidad de M1, digamos. Unidad de M1, ¿ya? Mercancía 1. Entonces, aquí, la mercancía 2, en este caso es el dinero, ¿sí? Entonces estamos hablando de unidades de dinero. Y la 1 sería la mercancía de base, o sea, la unidad de mercancía que yo quiero comprar con ese dinero, ¿sí? Entonces, aquí podemos nosotros ver que el dinero está cumpliendo las funciones de numerario. ¿No? ¿Qué queremos decir con numerario? Nuestro referencial para expresar, en este caso, ya los precios, ¿sí? Ese sería el numerario, lo cual indicaría que si tuviéramos un valor de cambio, justamente el elemento de la mercancía 2 haría las veces del numerario. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. En general, cuando hablamos de numerario, hablamos de la mercancía en la que está expresado el intercambio de las otras mercancías. Entonces, si tuviéramos un valor de cambio cualquiera, el numerario sería este 2. Por ejemplo, tantas unidades de mercancía 2 para tener una unidad de mercancía 1. Ahora, como nosotros estamos hablando en dinero, el numerario pasa a ser el dinero, obviamente. Entonces, serían $10 por unidad de la mercancía 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa definición de precio no amerita mucha discusión porque es un tanto evidente, ¿no? Entonces, podemos avanzar un poco rápido. Bien. Entonces, si ya tenemos la definición de precio, podemos aprovecharla para plantear la definición siguiente, la definición 26, que vuelta va a hablar de la inflación. Paréntesis, ¿no? Les aviso que voy a ir un poco rápido, sin muchos ejemplos, por obvias razones del video. Y hago esa aclaración porque los colegas que nos están ayudando con el video hoy son totalmente diferentes al grupo de colegas que me ayudaron con los otros videos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, mis agradecimientos desde allá, ¿no? A los compas que están ayudando. Porque estos videos van a quedar de aquí a largo en YouTube. Entonces, gracias. Ok, entonces, ¿qué podemos entender, retomando la discusión, ahora con inflación? ¿Ya? Entonces, la inflación es un concepto que ya he entendido, el concepto de precios es bastante evidente. Entonces, vamos a entender por inflación, como dice el documento, al crecimiento de los precios. ¿Ya? Entonces, no hay mucho que perderse. Entonces, el crecimiento de los precios se va a entender como inflación. ¿Ya? Paso muy cerca. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que entre dos periodos los precios han crecido, tenemos que existe inflación, ¿ya? Y obviamente que eso puede representarse de muchas formas. Lo que nosotros en el documento van a encontrar como representación de la inflación va a ser una notación como la siguiente, ¿no? Entonces vamos a decir que el cambio, la variación o la derivada del precio con respecto al tiempo, que también se puede escribir como P.1, es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este fenómeno en el cual la variación del precio cuando cambia el tiempo, o P1 punto, como se puede a veces notarse, es mayor a 0, es positivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros diremos que tenemos inflación. En el caso particular que tuviéramos más bien que esta derivada P1 punto es menor a 0, el otro nombre que debería recibir esto sería la deflación. Entonces esto de aquí le llamaríamos deflación. ¿Y qué es la deflación? En rigor es la caída de los precios. Entonces tenemos esas dos definiciones adicionales. Tenemos inflación y obviamente por oposición tenemos deflación, ¿ya? Entonces eso ya también podemos pasarlo rápidamente. Pasemos a la siguiente definición, de 25 a 26. La definición 27, en cambio, va a aprovechar que ya hemos definido los precios y que también ya se definió al dinero, a la actividad de compra y a la actividad de venta. Entonces, esto de aquí vamos a definirlo de la siguiente forma. Vamos a definir en pocas palabras los elementos que componen al mercado. Y obviamente definimos de paso qué es un mercado, porque ya tenemos todas las piezas. Entonces, para definir al mercado, obviamente voy a requerir definir qué es oferta, ¿ya? Estas son definiciones que realmente no aparecen en el Capital, en Marx no se detiene mucho a discutir esto, pero vale la pena de una vez hacer un barrido rápido y recordatorio. Entonces, ¿qué vamos a entender por oferta? Vamos a entender por oferta como una cantidad, ¿ya? Eso para empezar, ¿sí? Siempre que hablemos de oferta y después de demanda, estaremos hablando de cantidades, ¿ya? Entonces, ¿cantidades de qué? Entonces, cantidades de mercancía que alguien está dispuesto a vender por un determinado precio, ¿sí? ¿Cómo lo vemos aquí? Que es su dueño. Que su dueño desea vender a un determinado precio. ¿Ya? Entonces es un tanto evidente esta definición, sobre todo si ya se ha discutido esto en algún curso previo de economía. Solamente mencionar esto, ¿no? O sea, si es que estamos diciendo que se quiere vender, entonces la perspectiva de quién estamos tomando. Estamos tomando la perspectiva
de alguien que posee la mercancía y después busca dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería como que dice la lógica o la perspectiva de la oferta. Es alguien que posee la mercancía y ofrece esa mercancía a la venta, ¿de acuerdo?, a un determinado precio. En cambio, si ya tenemos definida oferta, también obviamente vendrá la definición de demanda. ¿Ya? Y no creo que haga falta definir. Bueno, si hiciera falta, nosotros normalmente usaríamos como oferta la Q de cantidad en inglés, ¿ya? Quantity, entonces sería Q, y aquí diría I, o M, la mercancía. ¿Ya? Entonces esa sería la anotación para indicar la cantidad de la mercancía N que se está ofreciendo, o sea, que se desea vender a un determinado precio. Y directamente, si ya tengo la definición de oferta, es casi de golpe que sale la definición también de demanda. Ya, entonces, ¿qué vamos a entender en cambio por demanda? Es casi la misma idea, ¿sí? Entonces va a ser básicamente la cantidad de mercancía que, ¿sí?, la cantidad de mercancías que alguien desea comprar en cambio, ¿no? Que alguien desea comprar a un determinado precio. Ya, comprar a un determinado precio. Y nuevamente surge aquí la posibilidad de aprovechar las definiciones previas que se han planteado sobre el dinero y aclarar lo siguiente. Entonces, ¿aquí qué sucede? Si tomamos la perspectiva ahora de alguien que quiere comprar la mercancía, que esta persona primero en realidad va a partir de dinero. Entonces, tiene una cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero va a querer comprar, obviamente. Entonces, va a obtener la mercancía. ¿Sí? Entonces, este sería en cambio el ciclo de circulación. Ya, esto de aquí de una vez si quieren, le podemos llamar un ciclo de circulación. ¿Qué queremos decir con ciclo de circulación? Es un ciclo, en este caso bien pequeñito, ¿no? Pero es un ciclo que nos indica cómo se van moviendo las mercancías y el dinero, ¿sí?, durante los intercambios. Entonces, en este caso tenemos que yo tengo dinero y con eso quiero comprar mercancías. Y la notación que podemos usar para la cantidad demandada sería igual a una Q. En vez de oferta podemos poner la D de demanda y entonces sería la cantidad demandada de la mercancía. ¿Sí? Ahora, puede haber casos peculiares en donde no solamente se negocian mercancías, sino que también se puede comprar o vender dinero. Ejemplo, ustedes entran al mercado Forex, y en el mercado Forex ustedes pueden estar intercambiando divisas, compran dólares a cambio de euros, yuanes, etc. ¿Sí? Entonces en el documento también podrán encontrar que, bueno, a base de hablar de mercancías, cantidad de mercancías, a veces también podría ser que se diga dinero. ¿Ya? Entonces, si se dice dinero, se está refiriendo a la compra y venta de divisas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí también puede ser que en vez de mercancías también se menciona el término dinero, porque puede haber oferta y demanda de divisas. O sea, yo, por ejemplo, puedo ofrecerle a alguien euros a cambio de comprar dólares, y así. Entonces, ambos términos también aplican para esos casos. Listo. Entonces, estas definiciones bastante evidentes, si se quiere, de oferta y demanda, o bastante claras, ¿no? O sea, no hay mucha discusión ahí, no son útiles para ya plantear la definición 29, que es el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir al mercado? Primero, que quede claro que es una definición rigurosa, ¿sí? Es decir, estamos planteando definiciones que den la menor ambigüedad posible. ¿Ya? Entonces, no vamos a usar ni la palabra lugar, sitio, pero no el sitio físico. Recuerden, entonces se define así el mercado, ¿no? Que es en un lugar, pero no es un lugar físico y todo eso. Entonces, para no estar perdiendo el tiempo de, bueno, es o no es un lugar, o etcétera, vamos a cambiar la intuición. Vamos a más bien ver al mercado como un conjunto. ¿Sí? Un conjunto compuesto de los siguientes elementos. Entonces, vamos a decir que el mercado es un conjunto formado por ¿qué? ¿Ya? Un conjunto formado por... ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los elementos que deberían componer un mercado? Entonces, primeramente, oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, y por cierto, en las definiciones de oferta y demanda, ¿sí?, aquí estamos hablando de precio, ¿no? Porque estamos metiendo el dinero. Pero puede también haber oferta y demanda sin dinero, o sea, en el trueque. En el trueque puede suceder que uno ofrece una mercancía a cambio de otra mercancía. Como no habría dinero en el caso del trueque, no podríamos hablar de precio. Entonces, si estuviéramos hablando de trueque, aquí en vez de precio diríamos valor de cambio. Entonces sería la pequeña salvedad. Si es que nosotros estuviéramos en el trueque,
En vez de usar el término precio, usaríamos el término valor de cambio y lo mismo acá. Entonces, si no tuviéramos precios, no tenemos dinero, si no tuviéramos trueque, entonces tendríamos aquí que usar el término valor de cambio en vez del término precio. ¿Ya? Esta es una pequeña observación nada más. Es decir, no siempre es necesario que exista dinero para que exista mercado. En un trueque hay oferta, hay demanda. Bueno, entonces vamos ahora hacia mercado. Entonces, conjunto formado por oferta, demanda y la interacción que pueda haber entre las dos, entre oferta y demanda. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa definición. Y esa interacción entre oferta y demanda, ¿cómo se da? ¿Ya? Entonces pensemos en el caso más simple, el del trueque. En un trueque, la oferta y la demanda se van a encontrar justamente en el mismo momento del intercambio. ¿Sí? Entonces en el momento del intercambio, uno va a comprar, el otro va a vender. ¿Ya? Entonces tendríamos la interacción de los dos términos. Entonces, nosotros podríamos decir que este conjunto formado es por oferta, demanda y su interacción a través del valor de cambio. A través del valor de cambio. ¿Ya? El valor de cambio. Y si ya tuviéramos dinero, en vez de hablar de valor de cambio, estaríamos hablando de precio. ¿Ya? Entonces aquí sería precio si ya existe dinero. ¿Sí? Entonces la intuición es tener una definición de mercado bastante clara. Entonces aquí no tenemos que estar hablando ni lugares, ni de lugares que son o no son físicos, nada de eso. Entonces más concreto, un mercado es un conjunto en el que siempre encontremos oferta, demanda y la interacción entre las dos, que es valor de cambio, y si tenemos dinero, será el precio. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso ya lo podemos plantear. Si quisiéramos ser un poco más... si queremos un poquito ser más rigurosos o exagerar un poco con la notación, podríamos decir que el mercado, entonces, sería justamente un conjunto donde tienen la cantidad ofertada de la mercancía, pues el mercado de la mercancía M. Entonces, la cantidad ofertada de la mercancía M, la cantidad demandada de la mercancía M y las interacciones entre las dos, oferta y demanda, que estarían dadas por un valor de cambio o si no por un precio, si es que ya tienen dinero. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería como quien dice la intuición de cómo podemos definir a los mercados. ¿Sí? Entonces, aquí viene una primera pregunta y es, bueno, ¿qué tan importante es definir los mercados en este punto? O sea, porque podríamos haber dicho que bueno, o sea, ya bueno, ese es el mercado, pero ¿por qué metemos el mercado justamente despuesito de haber hablado del dinero? ¿Ya? Y esto tiene una razón. La razón de esto es que se note que no fue necesario definir el concepto de capital y peor aún el de capitalismo para llegar al concepto de mercado. ¿Sí? Entonces este es un tema súper importante. No necesariamente, al menos en la construcción conceptual que se ha planteado en este curso, no es necesario ni es clave que exista capital para que exista mercado. Es decir, podemos tranquilamente nosotros tener mercados que no tengan nada que ver con el concepto de capital. El mismo trueque. El trueque es un mercado en donde ni siquiera existe el concepto de dinero. O sea, simplemente hay unas personas que ofrecen unas mercancías y otras personas que ofrecen otras mercancías. ¿Sí? Entonces, eso me interesa en primer lugar. Entonces, por eso estamos poniendo ahorita la definición de mercados. Es posible entender mercados sin capital. Es más, sin dinero si quisiéramos. Pero obviamente los mercados que hoy en día conocemos están dominados por intercambios con dinero. Entonces, obviamente, eso exige que tengamos ya el concepto de precio y de dinero para no estar teniendo un mercado solo con trueque, sino ya tenemos un mercado en donde los precios juegan un rol. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de que no tengamos capital en el concepto de mercado? Que entonces puede haber sociedades en donde existen mercados no necesariamente capitalistas. ¿Ya? Y este puede ser un punto que genera incluso polémica para quienes no están de acuerdo. Para quienes no estén de acuerdo con esta conceptualización, porque suena un poco raro, ¿no? Porque usualmente estamos acostumbrados a que cuando nos hablen de mercado, estemos hablando de mercado y capitalismo. ¿Ya? Pero puede haber tranquilamente mercados en el trueque, es típico, en donde la gente está intercambiando y punto. O sea, y está intercambiando sin un afán de obtener ni dinero siquiera. ¿Sí? Entonces, eso quiero dejar en claro, ¿no? Al menos bajo una definición rigurosa de mercado, que de hecho esta es una definición que se aplica bastante en economía, en niveles un poco más complejos de economía. ¿Sí? Entonces, y de hecho yo creo que si se explicara el mercado de esta forma, evitaríamos incluso un montón de confusiones, que si es un lugar, que si no es un lugar, etc. ¿Sí? Entonces, porque aquí es bien concreto, ¿no? Es cantidad de oferta, demanda y valor de cambio. Es decir, ya con que tú estés ofreciéndole a alguien una mercancía, ¿sí?
y ese otro alguien también esté dispuesto a comprar la mercancía y después tengan obviamente que negociar un valor de cambio, ya tienes un mercado. ¿Sí? Entonces ya tendrías un mercado solo ahí. ¿Ya? Obviamente que puede haber mercados más simples, más complejos, pero eso es el cambio o otra discusión. Ok. Entonces, aprovechando que tenemos la definición de mercado, podemos avanzar. ¿Ya? Entonces, bueno, algo más que vale la pena agregar de los mercados que se plantea también en el documento es esta idea. O sea, si la cantidad ofertada resulta que es igual a la cantidad demandada, ¿ya? ¿Esto por qué se va a causar? Se entiende que se va a causar porque se ajustó o el valor de cambio o los precios, dependiendo de si ya tenemos o no dinero. ¿Ya? Entonces, cuando el valor de cambio permite que se iguale cantidad de oferta y cantidad de demanda, o los precios permiten esa igualdad, creo que eso tampoco va a ser gran cosa, le vamos a llamar equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos la igualdad entre oferta y demanda de mercancías, estaríamos hablando de equilibrio. ¿Ya? Igual algo que es bastante ya conocido, ¿no?, dentro de la discusión económica. Ahora, yo personalmente no me gusta mucho la palabra equilibrio, ¿sí? Porque obviamente si hay equilibrio, hay el desequilibrio, pero ¿cómo se puede ver el desequilibrio? Entonces es un poquito complejo eso, porque el desequilibrio, por ejemplo, digamos que hay un exceso de demanda. ¿Cómo sé que hay un exceso de demanda? ¿Cómo sé que la gente quería comprar más si los únicos datos que tengo son los datos de lo que efectivamente compró? ¿Sí me entienden, no? O sea, por ejemplo, digamos que ustedes tenían en mente que se querían, no sé, quería pegarme 2 almuerzos. Llego y solo comí uno y no compré el otro porque, no sé, ya no había almuerzos. ¿Cómo yo podría levantar la información de que quería ese segundo almuerzo? Que sería una escasez por parte de la demanda, ¿no? O sea, hay mucha demanda y resulta que la oferta no alcanza. ¿Cómo yo podría medir eso? ¿Cómo podría darme cuenta que en realidad quería 2 almuerzos pero solo compré uno? ¿Y cómo sé que no estaba realmente en equilibrio? Supuestamente el precio debería decirme, no, que hubo una presión a aumentar el precio. Pero ustedes saben que cuando van a comprar un almuerzo no es que dices, ok, quiero muchos almuerzos y me suben el precio ese ratito. Imagínate, crece la cola, te suben el precio del almuerzo. No pasa, ¿verdad? O sea, el ajuste del precio se demora. Entonces eso es lo que a mí no me agrada mucho del concepto de equilibrio. O sea, como que me parece, ¿no?, que este es uno de los típicos conceptos que la economía toma a la fuerza de la física. Pero bueno, como es un concepto bastante común, bastante extendido, vamos a aplicarlo nosotros también, ¿ya? Aunque ojalá algún día se pueda superar y ver algún mejor concepto que el equilibrio. En fin, ok. Ya, entonces ya tenemos precios, ya tenemos mercado. Sigamos. Ya con los precios, nosotros podemos plantear otra definición que también nos va a ser bastante útil. ¿Sí? La definición 30. ¿Ya? Y la definición 30 va a hablar de los precios relativos. ¿Qué vamos a entender nosotros por precios relativos? Los precios relativos tienen una idea muy parecida al concepto general de valor de cambio, ¿ya? Pero bueno, primeramente, ¿cómo se reflejan? Entonces, los precios relativos usualmente son los precios de una mercancía, o el precio de una mercancía, expresado en términos de la otra mercancía, ¿sí? Entonces, sería la primera idea. Entonces, los precios relativos son los precios, o el precio de una mercancía expresado en términos de otra mercancía. Obviamente que si estamos pensando en precios relativos, se entenderá que el dinero está siendo como una suerte de intermediario entre un precio y el otro, ¿no? Ya, por poner un ejemplo fácil. Digamos que tengo 2 mercancías, ¿ya? Entonces tengo la mercancía M1, que va a tener un precio 1, y la mercancía M2, que tiene un precio 2, ¿ya? Entonces, si yo quisiera escribir el precio relativo, sería, por ejemplo, esta división, precio 1 sobre precio 2. ¿Ya? ¿En qué unidades está expresado este precio relativo? O sea, esta división entre el precio 1 y el precio 2. Solo que a ver si usaba 1 y 2 en el texto. Bueno, usaba siglas, R y M, pero es la misma idea. Veamos si puedo poner siglas mismo. Entonces pongamos de R y M mejor, para que coincida con el documento. R y M. Si alguno de ustedes, colegas, puede ver el documento en su celular, más que nada para que me coincidan las letras con lo que está en el documento, porque como estos van a ir viendo y van también a ir leyendo, pues para que más o menos sea parecido, ¿no? Entonces, si no me equivoco, aquí creo que estaba primero PR, ya, solo déjenme verificar eso. Ya. A ver.
estaba PR aquí y PM acá. Ya. Entonces, ¿en qué unidades estaría expresado este precio relativo? Está claro por qué se les llama relativo aquí, ¿no? O sea, estamos viendo que estamos tomando los dos precios y los estamos expresando el uno en términos del otro. ¿Ya? Entonces, por poner un ejemplo, ¿ya? Digamos que tenemos el precio de una mercancía que decíamos que estábamos asumiendo $10, ¿ya? Entonces, $10 por unidad de la mercancía 1, supongamos. Y tenemos otra mercancía 2 que en cambio digamos que está a $5. ¿Sí? $5 por la mercancía 2. Entonces, ¿qué va a pasar con este término? Los dólares se van a ir, ¿sí? Y me va a quedar 10 para 5, 2. Entonces, ¿qué voy a tener? 2, mercancía 2 sobre mercancía 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí este precio relativo? Me está diciendo que para adquirir una unidad de la mercancía 1, ¿sí?, yo necesitaría vender 2 unidades de la mercancía 2. O dicho de otra forma, ya, yo vendo una mercancía 2. Perdón, vendo una mercancía 2. Obtendría $10. Claro, obtengo $5. Vendí la mercancía 2, obtengo $5. Con eso solo puedo comprar la mitad de la mercancía 1. En cambio, si vendo 2 mercancías 2, tendría $10 y ahí sí puedo comprar una unidad de la mercancía 1. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es cómo yo podría expresar el intercambio justamente entre las dos mercancías, pero considerando que el dinero está intermediando entre ambos. Entonces, esa es básicamente la idea. ¿Ya? Y aquí surge una pregunta, y es, bueno, ¿cuál mercancía de las que están ahí está haciendo de numerario? ¿Ya? O sea, ¿cuál de esas mercancías está sirviendo de referencia para medir el intercambio que se está dando entre una y otra? Entonces, si nosotros volvemos a la idea del valor de cambio, ¿ya? El valor de cambio básicamente es la unidad en la que se están expresando los intercambios. Y en este caso, ¿cuál es la unidad que se están expresando los intercambios? Dinero, ¿verdad? Dinero o la mercancía dosis. ¿Ya? O sea, es la mercancía que te queda en un precio en el numerador. Porque es la que está sirviendo de base para poder medirlo todo. Aquí, ¿cuál mercancía queda en el numerador? Yo no sé por qué puse 1 y 2. A ver, mercancía R y M. ¿R y M está? ¿R y M? Creo que está R y M. A ver, denme un segundo, ya es que murió mi celular. Estos celulares chinos. Todavía existe China en esta época, en este video. Si el coronavirus todavía no les acabó. A ver. R y M creo que es. Bueno, suponiendo que fuera R y M. Entonces, que fuera R y M, estaríamos diciendo cuántas unidades de R y cuántas unidades de M. Entonces, al resolver medios y extremos, ¿qué me va a quedar? Quedaría 10, 5, 2 UM sobre U unidades de R. Ya. Usemos UM y R. Ya, si es que está otra anotación en el documento, ahí por favor la revisa. Pero bueno, entonces básicamente ¿qué tengo aquí? Ya, entonces tenía $10 por la unidad de R, $5 por la unidad de M. Ya, entonces hice la división, 5, 2, UM que estaba abajo subió y UR se queda abajo. Ya. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ok, para obtener una unidad de la mercancía R necesité 2 unidades de la mercancía M. Entonces la mercancía que está haciendo las veces de numerario será la mercancía M. ¿Sí? Sería esta mercancía M. Entonces, esta de aquí es la que está haciendo las veces del numerario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es justamente la que está sirviendo de referencia. ¿Sí? O sea, el precio relativo se está expresando en términos de la mercancía M. Que si se fijan, es decir, la mercancía cuyo precio está en el denominador. ¿Sí? Entonces, esta es una clásica situación en donde esto se ve siempre en economía. Entonces, cuando tú hablas de precios relativos, estás hablando básicamente de los precios de una mercancía expresados en términos de otra mercancía. Entonces, si tú tomas los precios de una mercancía y divides para el precio de la otra mercancía, es como que tú tomaras la mercancía del denominador y le vuelves el nuevo estándar de medida. ¿Sí? Entonces, aquí el nuevo estándar de medida es la mercancía M, lo que antes era la mercancía R. ¿Ya? Pongamos un ejemplo rápido. ¿Ya? Entonces, digamos que, a ver, ¿qué mercancía está a $10? A ver, ¿qué se le ocurre que puede estar a $10 una mercancía de $10? ¿Unos audífonos? ¿No? ¿Unos audífonos? ¿No? ¿Cómo cuesta ahí? ¿A $10? Un estuche de celular. Ya, un estuche de celular. Ya, entonces digamos que tienes $10 por un estuche. Ya. Y en cambio, ¿qué puede estar a $5? Una mica de celular. Una mica, ya, ok, una mica de celular. Ya.
Entonces, si yo resuelvo esta operación, ¿qué me va a quedar? 2. Si ven que aquí sube mica y se queda abajo estuche. Entonces, ¿qué me está indicando este precio relativo? Me está diciendo que yo debería, si quieren verlo, se puede ver de varias formas, pero aquí podríamos decir que básicamente estoy vendiendo 2 micas, o debo vender 2 micas de celular para tener el dinero que después me permitiera comprar un estuche de celular. Entonces, esa es la idea del precio relativo. ¿Sí? Entonces, el precio relativo es un valor de cambio. Es un valor de cambio, pero que toman como referencia al análisis la división entre precios. Ya, entonces, para mantener la notación, si el numerario le ponemos en el lado derecho y al lado izquierdo ponemos en cambio la otra mercancía, ¿cómo deberíamos nosotros escribir este intercambio? Entonces, este precio relativo, pero debería ser MR. ¿Sí? M, ¿por qué? Porque M es la mercancía que nos está sirviendo como numerario y R es la otra mercancía. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo sería aquí, RM. ¿Ya? No estoy seguro si en el documento está así o está un poquito cambiado, pero si está cambiado ya le arreglo el orden. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Entonces los precios relativos en definitiva es muy parecido al concepto de valor de cambio, pero usando el dinero como elemento intermedio para poder hacer la comparación entre las dos mercancías. Ya, sigamos. A ver, solo quiero subir esto un poco, marcar lista. Los precios relativos. Ya. Pues bueno, en el documento está PRM. Sí, esa misma anotación está. Ya, perfecto. Ahora podría pasar también que estemos comprando y vendiendo dinero mismo, o sea, divisas. Por ejemplo, podríamos tener dólares contra euros, o dólares contra yuanes, etc. O euros contra yuanes, o sea, podríamos tener aquí más bien no solamente comparación entre unidades de mercancía, sino también de dinero mismo, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando del precio relativo entre diferentes unidades de dinero, lo que se suele llamar a eso es el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, aprovechando que estamos hablando de estas cosas, podríamos mencionar que el tipo de cambio, entonces el caso del tipo de cambio, ¿sí?, también es un precio relativo, pero esto es cuando estamos comparando dinero contra dinero mismo, o sea, dinero de un tipo contra dinero de otro tipo. Ejemplo, dinero expresado en dólares versus el dinero en yuanes. Entonces ahí tendría yo un tipo de cambio. ¿Sí? Entonces esa es la idea del tipo de cambio, que bueno, no me voy a detener mucho a hablar de eso, pero esa es la intuición. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos los precios relativos y ya todas estas nociones de mercado y demás, ahora podemos plantearnos la siguiente pregunta, que es una de las preguntas que también es clave en la economía política. ¿Qué determina el precio relativo entre las mercancías? O sea, ¿por qué una mercancía, por ejemplo aquí, en la cuestión del estuche y la mica, ¿por qué resulta ser que el estuche, ¿sí?, para poder comprar un estuche tengo que vender 2 micas? O sea, es como que es la mitad de lo que es un estuche, ¿no? Por eso es que necesito 2 micas para llegar al estuche. ¿Sí me cachan la idea, no? Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué determina esta proporción de intercambio entre mercancías? ¿Ya? Que es muy parecida al valor de cambio, pero ya tenemos de por medio el dinero. ¿Ya? Entonces, si quieren, es más o menos así. Pensemos, por ejemplo, que la mica es la mercancía R y la M, o la 1 y la 2. Entonces tengo una mercancía, ¿verdad? Esa mercancía la puedo vender por dinero y luego puedo obtener otra mercancía. ¿Ya? Que es básicamente la intuición que me está dando el precio relativo. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué determina la proporción en la que se intercambia mercancía 1 y mercancía 2 considerando que de por medio está el dinero? ¿Sí? Entonces la pregunta, en otras palabras, es, ¿qué determina los precios relativos? ¿Por qué los precios relativos tomaron, por ejemplo, aquí el número 2? ¿Ya? Entonces, para poder entender los precios relativos, vamos a retomar nuestra discusión sobre las teorías del valor. ¿Sí? Entonces, cada teoría del valor va a intentar dar una respuesta aproximada o a veces rigurosa y estricta de cómo se determinan los precios relativos. ¿Ya? Entonces, cabe recordar que las teorías del valor se dividían en 2 grupos: las teorías subjetivas del valor y las teorías objetivas del valor. Entonces, para cada grupo de teorías hay una explicación diferente del surgimiento de los precios relativos y de su nivel. Entonces, vamos a partir con, aquí hagamos una línea, y vamos a partir con lo que dicen las teorías subjetivas del valor sobre precios relativos. Profe, algo me pareció en el celular, creo que es
Despacio. Dale, colega. Esa es la que hago el espacio.